Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos a su canal Palabra Sagrada. En esta ocasión, presentamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1 al capítulo 5. Evangelio según San Lucas del Nuevo Testamento, Antonio Fuentes Mendiola. Dice así la palabra del Señor. Ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo han enseñado quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado todo con exactitud desde los orígenes, escribírtelo por su orden, distinguido Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios y guardaban sin tacha todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que cuando él ejercía su ministerio ante Dios, en el turno de su clase, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando durante la hora del incienso. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y se llenó de miedo. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán en su nacimiento, pues será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Asimismo le precederá con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, a los desobedientes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto». Y dijo Zacarías al ángel: «¿Cómo conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada». Y el ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Desde este momento quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se cumplan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo». El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el templo. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el templo. Él intentaba hablarles por señas, y permaneció mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, se marchó a su casa. Unos días después, concibió Isabel, su mujer, y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: «He aquí lo que ha hecho el Señor en estos días, en los que se dignó borrar mi oprobio entre los hombres». En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que era llamada estéril está ya en el 6º mes, porque nada hay imposible para Dios». Dijo entonces María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
y el ángel se retiró de su presencia. Por aquellos días se puso María en camino y marchó aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor». Y dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con ella unos 3 meses y regresó a su casa. Mientras tanto, a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, sino que se llamará Juan». Le dijeron: «Nadie hay en tu familia que se llame así». Y preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían: «¿Qué va a ser este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David, su siervo, según lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de cuantos nos odian, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santa alianza, conforme al juramento que hizo a Abraham nuestro padre, para concedernos que, libres de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y enseñar a su pueblo la ciencia de la salvación para la remisión de sus pecados, a través de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las que nos visitarán haciendo de lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz». Mientras tanto el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y habitaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas capítulo 2. Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto,
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, mirad que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Cuando los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y comprobemos este mensaje que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado». Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Al cumplirse los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: «Mira, este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo:
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 3. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado, y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos, y los ásperos serán suavizados. Y todos verán la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que acudían para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y la gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Acudieron también unos publicanos para bautizarse, y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: no exijáis más de lo que tenéis señalado. Le preguntaron los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no denunciéis con falsedad, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo hiciera conjeturas, y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo: yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Tiene el bieldo en su mano para aventar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido, añadió a todas ellas la de meter a Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que, bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús, al comenzar, tenía unos 30 años, y era hijo, según se pensaba, de José, que lo fue de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Jannaí, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Eslí, de Nagaí, de Maaz, de Matatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Joanán, de Resá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Elmadam, de Er, de Jesús, de Eliezar, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonam, de Eliakim, de Meleá, de Menná, de Matatá, de Natam, de David, de Jesé, de Obed, de Booz, de Sala, de Naasón, de Aminadab, de Admín, de Arní, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Seruc, de Ragau,
de Falec, de Heber, de Sala, de Cainam, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Maleleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días y al fin tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Después lo condujo el diablo a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo». Jesús respondió: «Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece contra alguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios». Y terminada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor». Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: «¿No es este el hijo de José?». Él entonces les dijo: «Seguramente me aplicaréis aquel proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria». Y añadió: «Os lo aseguro, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo en verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces: «Déjanos, ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús le increpó diciendo: «Calla y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta
que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Al salir de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía fiebre alta, y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre desapareció. Se levantó al instante y se puso a servirles. Cuando se hizo de noche, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, e imponiendo él las manos sobre cada uno los curaba. De muchos salían los demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él, reprendiéndoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La multitud andaba buscándole. Al llegar hasta él, intentaron retenerle para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Debo evangelizar también a otras ciudades el reino de Dios, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Lucas capítulo 5. Sucedió que, estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio 2 barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Guía mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero fiado de tu palabra, echaré las redes». Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada. Lo mismo les sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron la barca a tierra y, dejándolo todo, le siguieron. Y sucedió que, estando en una de las ciudades, apareció un hombre cubierto de lepra, el cual, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio». Y en el acto le desapareció la lepra. Él le ordenó que no lo dijese a nadie, sino: «Ve, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu curación según prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más, y se congregaban numerosas multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Sucedió un día mientras enseñaba. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Cuando he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico e intentaban introducirlo para colocarlo delante de él. Pero al no hallar por dónde hacerle pasar a causa de la multitud, subieron al tejado y por el techo lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir y decían: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó aquello en que yacía y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de esto salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Preparó Leví en su casa un gran banquete para él. Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a sus discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les contestó, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores. Ellos entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿podéis hacer ayunar a los convidados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, porque entonces estropeará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor.